que buenos días a todos. Me encanta estar aquí con vosotros un domingo más. Me gustaría que cogierais vuestras Biblias y las pudierais abrir en la carta a los Romanos o abrir la aplicación de la Biblia para buscar esa carta, este libro a los Romanos. Estamos en el capítulo 1 todavía, Romanos capítulo 1. Mientras buscáis ese texto, quisiera deciros que hace un par de domingos tuvimos un fin de semana muy bueno. No habíamos comentado creo que nada de esto, pero hace 2 domingos estuvimos invitados a predicar en ese servicio de bautismos en San Celoni y 3 personas más recibieron a Cristo ese mismo día cuando se hizo una invitación a recibir a Cristo. Fue un día muy bendecido. También recuerdo que hace 2 semanas, la semana pasada también y esta semana, tenemos problemas, entre comillas, de espacio porque habéis estado invitando a otras personas aquí a la iglesia y creo que eso es algo muy, muy bueno. Estamos muy agradecidos por eso, así que seguid orando para que Dios siga obrando en la vida de esas personas, así como las de los que están aquí por primera vez. ¿Cuántos de vosotros estáis casados o comprometidos? A ver, levantad la mano. ¿A cuántos os gustaría estar comprometidos? No, mentira, no levantéis. No. Creo que puede ser que algunos ya no se acuerden, porque a lo mejor hace mucho tiempo, pero creo que probablemente todos recordáis, sobre todo los hombres, el día en el que fuisteis a la joyería o fuisteis al mercado negro a buscar, o donde sea, a encontrar un anillo de compromiso, un anillo con diamante o con brillantes, un anillo que os gustara bastante. Y seguramente la persona que os atendió detrás del mostrador en esa joyería o en ese lugar no se limitó simplemente a agacharse y a señalarte ahí en la vitrina: mira, aquí está ese anillo que tú me pedías, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que hizo? Normalmente, o qué es lo que se suele hacer, o por lo menos si es un buen vendedor o vendedora, va a sacar un trapo de terciopelo negro o algo, va a cubrir el mostrador y va a poner ese diamante justo ahí en medio de ese trapo de terciopelo para que tú puedas observar ese anillo y que ese anillo pueda destacar por encima de todo lo demás. Hoy vamos a cambiar un poquito de marcha, vamos a entrar en una sección un poquito más grande en esta carta a los Romanos y la voy a describir en un momento, pero por fin vamos a pasar de página en vuestras Biblias. Hasta ahora, todo lo que hemos visto estas semanas pasadas ha sido la introducción. Todo ha sido introducción, excepto que Pablo nos presentó la semana pasada el tema central de esta carta a los Romanos. Si miráis los versículos 16 y 17, nos habla acerca del Evangelio. Y el Evangelio vimos que es el poder de Dios para salvar a la gente. Y el Evangelio es la forma en la que Dios nos hace llegar su justicia. ¿Por qué? Porque necesitamos esa justicia. Pero para hacerlo no se limita a decir, bueno, aquí tenéis el Evangelio. Pablo supongo que podría haber terminado ahí, pero ¿qué es lo que hace? Él coloca el Evangelio encima de ese trapo de terciopelo negro para que tú y yo podamos observar cuán precioso es. Ahora, ¿por qué lo hace? También lo pone ahí en ese terciopelo, o dicho de otra manera, sobre el terciopelo negro del pecado. Y él quiere que veamos esto en relieve. Quiere que veamos, y la única forma en la que vamos a ver esto, la belleza y lo precioso que es el Evangelio, es si Pablo pone todo lo feo, todo lo horrible, toda la decadencia, toda la podredumbre del pecado, todo lo oscuro. Y eso es lo que realmente va a resaltar la belleza del Evangelio. Así que eso es lo que hace Pablo. Pablo coge aquí un par de capítulos y él va a actuar, por así decirlo, como fiscal del mundo entero. Porque ¿qué es lo que hace un fiscal? ¿Qué hace un fiscal en un juicio? El fiscal tiene que demostrar, más allá de toda duda razonable, que la persona que está acusada es culpable y asegurar una condena que los pueda llevar al lugar donde están destinados. Normalmente a la cárcel, al menos que haya alguna forma de indulto. Ese es el trabajo del fiscal. Bueno, entonces lo que hace Pablo va a reunir todas las pruebas que él puede durante los próximos capítulos para esencialmente
condenar, para poner en el estrado y condenar a la humanidad, a toda la humanidad, y decir que todo el mundo está desesperado, que todo el mundo es pecador fuera de Cristo, para que podamos llegar a Romanos capítulo 3, versículo 19, y decir que de alguna forma Dios le calla la boca a toda la creación. Y no hay nadie que pueda presentarse delante de Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo no soy culpable. Este es el punto principal que va a tratar el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué el apóstol Pablo quiere pintar este cuadro y decir que todo el mundo es pecador? Él va a decir más adelante que no hay justo ni aún uno, para que todos veamos la belleza del Evangelio, para que cuando el Evangelio empiece a aparecer, empiece a brillar sobre ese fondo negro y veamos el diamante, veamos lo precioso, veamos la gloria del Evangelio, para que podamos ver a Jesús de una manera diferente. El Evangelio, ya lo escuchamos la semana pasada con Máximo aquí, son buenas nuevas. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Pero a la vez, el Evangelio en sí mismo no es buenas noticias hasta que invade lugares oscuros. La razón por la que la mayoría de gente se siente indiferente respecto al Evangelio es porque no conocen las malas noticias de las cuales han sido salvadas. Tendemos a pensar en el Evangelio y, bueno, más viendo estos días la televisión, no tantas cosas que aparecen en la tele acerca de los evangélicos, que no hay forma que digan bien evangélicos, todo es evangelistas. Y ojalá que fuéramos evangelistas, ¿eh? Evangelistas es el que lleva el mensaje del Evangelio. Ojalá fuéramos evangelistas. Ojalá fuéramos ese error que dicen que somos, pero todo el día están diciendo los evangelistas aquí, evangelistas allá, que si han llenado el Wanda Metropolitano, que si un concierto por aquí, que si lo otro. Y hay gente que está teniendo mucha oportunidad de escuchar algo acerca del Evangelio en redes sociales, en la televisión, en los medios, etcétera. Y hay personas que dicen, bueno, creo que sé lo que es el Evangelio, ¿no? Como os digo, llenar un lugar de gente cantando, o algunos identifican el Evangelio con algún tipo de música en concreto, o lo que se supone que las iglesias deben hablar. Y algunos incluso hablan o llegan a afirmar que el Evangelio es que Jesús murió por sus pecados. Hay gente que lo sabe. Pero algunos piensan es como, bueno, realmente creo que todo eso no marca mucha diferencia en mi vida porque no sé de qué me salvó. Así que si no siento lo malo, nunca voy a sentir la idea. Nunca voy a sentir lo bueno. Esa es la idea, ¿no? Así que eso es lo que va a hacer Pablo. Nos va a llevar hacia un viaje a lo malo. Y nos va a llevar, y esto va a durar hasta el capítulo 3, versículo 20, ¿ok? Nos va a mostrar todo esto, como decía, para cerrar las bocas de alguna manera y para demostrar de alguna forma que todo el mundo es responsable delante de Dios. Ahora sí vamos a sumergirnos a los versículos 18 al 20, pero antes de hacerlo, me gustaría que nos aseguráramos de cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este punto. Me refiero a cómo ha llegado el apóstol Pablo a este versículo 18. Así que, echando unos versículos atrás en vuestras Biblias, en el versículo 15, quiero que veamos que Pablo está construyendo un argumento lógico. En el versículo 15 él dice, voy a ir a predicar el Evangelio y estoy ansioso de llegar a Roma a predicar el Evangelio. Y le podríamos preguntar, Pablo, ¿y por qué tienes tantas ganas de predicar el Evangelio? Y en el versículo 16 leemos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Me seguís todos hasta ahora? Bien, seguimos, perfecto. Bueno, ¿cómo podemos saber que eso es así? Versículo 17 revela la forma en que Dios hace justas a las personas pecadoras. Eso es lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿por qué era necesario eso? Y aquí es donde entramos al texto que tenemos para el día de hoy. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Cómo hacen eso? Versículo 19, niegan la realidad que les resulta evidente. Pueden verla, la conocen y simplemente la reprimen. Y dice que Dios
Se lo ha revelado. Ahora, ¿cómo les ha revelado Dios eso? Versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Así es como Pablo está construyendo su argumento. No estamos todavía en una sección nueva. Todo esto fluye en el mismo conjunto, pero quiero que veamos una cosa más y veáis el cuadro completo. Quiero que veáis cómo encaja toda esta sección que estamos viendo. Y voy a intentar hacerlo a un nivel muy alto y espero que estéis con los ojos abiertos y los oídos atentos también. De hecho, si volvemos al versículo 17, fijaos en esto. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Si quieres, ponte una nota ahí. Los que os gusta escribir en vuestras Biblias o escribir en una libreta aparte, ponte ahí una nota, ver capítulo 3, versículo 21. Si os gusta hacer eso, porque es lo que vamos a ver. Ahora deja el dedo ahí si quieres y pasa unas páginas y vamos al capítulo 3, versículo 21. Vamos a escuchar al apóstol Pablo decir esto. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Manifestada, revelada, todo es lo mismo. Pablo está escribiendo en forma de sándwich, por decirlo de alguna manera. Pone una serie de cosas arriba, pone la oscuridad del pecado en medio y luego vuelve abajo a la misma idea. ¿Por qué hace esto? Porque somos profundamente, y eso lo va a decir luego, injustos e impíos. Necesitamos la justicia de Dios. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Y por qué necesitamos esa justicia? Eso es lo que Pablo nos va a decir en los siguientes capítulos. Y a lo mejor os preguntáis, ¿y por qué tenemos que pasar tanto tiempo hablando acerca de las malas noticias? Porque cuando ponemos el diamante sobre el terciopelo negro, lo vamos a ver mucho mejor y nos vamos a gloriar en ello. Vamos a ver que es hermoso. Y eso es lo que está pasando aquí. Es lo que Dios quiere que veamos. Escuché una vez a un doctor en medicina, que decía, un diagnóstico superficial lleva a una cura superficial. Un diagnóstico superficial lleva a una cura superficial. Y es así. Todo se trata de cómo diagnosticas el problema del ser humano. ¿Cuál es el problema del ser humano? Es un ejemplo un poquito fuerte, pero si alguien tiene cáncer y yo digo que soy médico y te digo que tu problema se puede curar fácilmente tomándote unos ibuprofenos, por ejemplo, o un paracetamol, pensando que eso lo va a solucionar, entonces te estoy dando un diagnóstico muy superficial a un problema que es muy profundo y que no va a desaparecer de esa forma. Así que el apóstol Pablo está diciendo, voy a ir tan profundo como sea necesario. Os voy a mostrar la realidad. Os voy a acorralar. Está haciendo del médico amable, que a la vez te acorrala y te dice, mira qué tan malo es lo que tienes. Es esto, y esto, y esto, y esto es lo que te va a pasar. Y te lo digo e intento convencerte para que estés listo para escuchar cuál es la cura, qué es lo que necesitas. Y eso es exactamente lo que él está haciendo aquí. Nos está mostrando esto para que veamos la gloria del Evangelio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio es tan glorioso, tan hermoso? La respuesta está en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y este por qué nos habla de una conclusión. Está construyendo sobre el argumento que os he dado antes. Nos está diciendo por qué es necesario que la justicia de Dios venga a nosotros. Porque la ira de Dios, dice. ¿Por qué necesitamos el Evangelio para hacernos justos? Porque somos injustos y la ira de Dios viene contra esa injusticia. Quiero hablar un poquito de esto porque está claro que no es un tema muy popular. No es una gran estrategia
para que crezca la iglesia, hablar acerca de la ira de Dios. Pero necesitamos hacerlo, porque eso es lo que se nos presenta, ¿verdad? ¿Qué es la ira de Dios? Cuando pensáis en la ira de Dios, ¿en qué pensáis? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la ira de Dios? ¿Qué te imaginas? ¿Te imaginas a Dios tipo Thor lanzando rayos o cosas sobre la tierra? ¿Qué te imaginas cuando cuando hablamos de la ira de Dios? Por un lado, no debemos pensar en la ira de Dios como nuestra ira. Como si de alguna manera lo que yo veo en mi propia ira y en mi enfado es lo que Dios está sintiendo. No es esto. No puedo decir que eso es la ira de Dios. Ahora, por otro lado, tampoco debo decir que Dios es solamente amor y que Él no siente ira, porque está justo aquí, lo acabamos de ver ahora. Hay algo que se llama la ira de Dios. Dios siente ira. Así que si erais de esas personas que hasta ahora decíais, bueno, me encanta el Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento veo un Dios como que está enfadado, ¿no? Todo el tiempo y tal, pero cuando llegas al Nuevo Testamento ya como que parece un Dios diferente, ¿no? Un Dios amable, un Dios Papá Noel con su barba blanca ahí, que ven, que te abrazo, qué tal. Y ahora nos encontramos aquí, Nuevo Testamento en Romanos, que está hablando acerca de la ira de Dios. Así que vamos a seguir hablando de esa ira de Dios. Pero no estamos hablando de un Dios de mecha corta que necesita la mínima cosa para estallar. No es un Dios que tenga ataques y arrebatos de ira. Eso no es de lo que nos habla la Biblia. Dios no siente malicia. Dios no es un Dios, no se siente vengativo. Él no está intentando vengarse de la humanidad. Cuando la Biblia habla del enfado de Dios, siempre está hablando acerca de la hostilidad de Dios en contra del mal, hacia el pecado. Quizás podríamos decirlo de esta manera, hacia el problema del mal. Algunas personas dicen, ¿cuándo Dios va a hacer algo respecto al mal? ¿Os ha pasado eso o no? Creo que es la típica excusa, incluso para muchos de los que estamos aquí que antes no éramos creyentes. Es algo que decíamos rápidamente, ¿no? Si alguien nos hablaba de Dios, del Evangelio, de su bondad, de su amor, del sacrificio en la cruz, la respuesta que además no sé qué culpa tienen, pobres, ¿verdad? Pero, ¿y los negritos de África? Que están todos ahí muriendo. Aparte dicen negritos. Yo tengo muchos amigos negros y no les gusta que le digan negritos. Porque no son negritos, son negrotes además, son enormes, ¿no? Pero siempre pensamos en lo mismo, ¿no? Y eso es un trauma también que nos crearon aquí en España, a los que hemos nacido en este país. Yo me comía el bocadillo a la hora del patio porque los niños en África estaban pasando hambre. Y yo me pregunto después, años más tarde, ¿cómo el hecho de que yo me coma el bocata les ayudaba a ellos a que no pasaran hambre? ¿Esa amenaza la habéis hecho con los hijos o no? Cómetelo todo porque en África no tienen comida. Y dices, vale, sí, me lo como. Pero y allí siguen igual, ¿no? No hacemos nada. La cosa sigue de la misma manera, ¿verdad? Pero suele pasar esto, ¿no? Que normalmente se pregunta, bueno, ¿y cuándo va a hacer Dios alguna cosa respecto a todas estas situaciones que pasan? A las guerras, al mal, al pecado. Ahora déjame decirte que Dios está muy, muy, muy enfadado con el mal y la pecaminosidad. Y eso es lo que necesitamos saber y quiero que lo escuchéis bien. Dios no perdonará una deuda, ni se hará amigo de lo mismo que le costó la vida a su hijo. Por eso el diamante solo brilla sobre el terciopelo negro. Necesitamos ver la ira para ver el amor. Necesitamos ver el pecado para poder ver la gracia. Pero ¿qué pasa? Vivimos en la época de la deconstrucción y se habla mucho de, mira, a mí me gusta pensar en Dios de tal manera. Y cada uno tiene su propio pensamiento acerca de Dios, ¿no? Y en cierto modo lo simplificamos, rebajamos a Dios, hacemos que se parezca mucho a nosotros.
Y Dios no se opone a las cosas que estoy haciendo, ¿no? Porque se parece a mí. Y vamos a ir viendo esto mientras recorremos incluso este capítulo, ¿no? Pero Dios no condona nada de eso. Dios está enfadado con eso. Dios siente ira en contra del pecado y no va a transigir en cuanto a eso. Ahora, ¿cómo sucede esta ira? Pablo dice que esta ira de Dios se revela. De nuevo, en tiempo presente. Dice, se revela desde el cielo. ¿Cómo se revela? Lo vamos a seguir viendo a medida que avancemos las próximas semanas. Pero Pablo dice que la ira de Dios se revela de esta manera. Dice por 3 veces que Dios los entregó, que Dios los entregó y que Dios los entregó. Así lo explica él. ¿Qué significa eso? Que Dios dice, si eso es lo que tú quieres, está bien, pues te voy a entregar a ello. Hazlo. Como decía, eso es el juicio de Dios. No rayos cayendo desde el cielo, ¿no? Simplemente nos deja a merced de nuestros propios deseos. El camino a la felicidad no es conseguir todo lo que quieres. Eso no es bendición de Dios. ¿Pero qué está diciendo Dios? Estoy entregando a la gente a lo que ellos ansían. ¿Quieres riquezas? Pues toma riquezas. ¿Quieres placer? Disfruta, toma placer. ¿Quieres fama? Toma fama. Todos esos deseos de su corazón que también llevan una serie de consecuencias. De alguna forma Dios nos está diciendo, pero tú, cristiano, no tengas envidia de eso, porque eso no es una señal de mi bondad. Eso es una señal de mi juicio y de mi ira. La cultura nos dice que la libertad es conseguir todo lo que queremos. Síguete a ti mismo, sigue tu corazón, sé fiel a ti mismo, pero la Biblia nos dice que eso es exactamente el juicio de Dios. Que Dios te deje ir a donde quieres, que Dios te deje ir a donde quieres ir, creo que es la peor noticia posible. Y creo que eso es desconcertante. Pero eso es lo que está pasando. Se está revelando ahora mismo. Y lo segundo que quiero que veamos es el objeto de la ira. Seguimos en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora, ¿cuál es el objeto de esa ira de Dios? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así que ahí está el objeto, ¿no? El objeto de la ira de Dios es el pecado. Está dirigida hacia el mal. Eso es lo que provoca la ira de Dios. Es por eso por lo que Cristo tuvo que morir. Jesús murió por el pecado. Ahora, eso es lo que me encanta de la Biblia. Y de aquí, de la cruz, salen 2 respuestas. Una de las cosas que podemos ver en esa cruz del Calvario, en esa cruz donde murió Jesús, una de las respuestas es que es por amor. Dios, Él lo hizo por amor. Es una declaración, morir en la cruz por nosotros. Es una declaración del amor de Dios para nosotros. Eso es amor. No hay amor más grande que este. Que un hombre dé su vida por un amigo. Así que por un lado, tenemos ese cuadro maravilloso del inmenso amor de Dios. El que no escatimó, dice la Biblia, en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará con Él juntamente todas las cosas? Pero también es un cuadro del horror de nuestro pecado. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, tuvo que morir horriblemente por mi pecado, ¿verdad? Y las 2 cosas son ciertas. Y no podemos simplemente irnos a un lado y decir que todo se trata del amor. Tampoco podemos ir hacia el otro y decir que todo tiene que ver con la ira de Dios. Así que Pablo dice esto, y la esencia, eso por lo que Jesús murió, y la esencia del pecado es por la falta de Dios, por la impiedad. Esa es la injusticia e impiedad de los hombres. ¿Qué es la impiedad? Que aparece un montón de palabras súper raras aquí en este capítulo. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es decidir vivir como si Dios no existiera. Eso es impiedad. Decidir vivir como si Dios no existiera. No es indiferencia simplemente. Es un rechazo activo. Es decirle a Dios no cada día de mi vida. Cada día le digo que no.
Eso es impiedad, eso es lo que habla de pecado. Pero es más que eso. Fijaos en el versículo 18, dice, quienes con injusticia restringen la verdad. Y ahora tenemos el objetivo un poquito más clarificado aquí, más enfocado. La ira de Dios está dirigida a aquellos que suprimen la verdad. Es decir, aquellos que saben que algo es verdad y simplemente la suprimen, evitan la verdad, por lo menos lo intentan, ¿no? Se niegan a creerla. Toman la verdad y la encierran bajo llave en una caja fuerte. Eso es lo que Pablo dice que hacemos con la verdad. La tomamos, intentamos encerrarla y simplemente fingimos que no está, que no existe. Y Pablo nos dice que eso es lo que la gente está haciendo. Contra eso es contra lo que se revela la ira de Dios. El objeto de su ira es la pecaminosidad, es la impiedad, es la injusticia, pero especialmente aquellos que suprimen la verdad. Ahora, ¿cuál es la razón de la ira? Mira el versículo 19. Y aparece ahí otra vez la palabra ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice, así que suprimen la verdad de Dios mismo, sobre Dios mismo, que Él mismo ha revelado. Dios ha puesto la verdad sobre sí mismo a la vista de todos. Nadie puede no ver la verdad de Dios. Y voy a hablar de eso dentro de unos minutos. Eso es lo que gran parte de la ciencia sabe o dice. Dios no existe. Eso es lo que dice gran parte de la ciencia. Dios no existe. Ahora, todo lo demás está en discusión. Podemos hablar de cualquier cosa. Podemos hablar de teorías, de la evolución, de Big Bangs, de estrellas, de galaxias infinitas, de montones de cosas. Y muchas, o la mayoría, son teorías. No hay algo exacto. Y de todo eso se puede hablar. Pero de lo que no se puede hablar es de que Dios existe, porque se ha determinado que Dios no existe, que no hay un Dios. Dice en el versículo 20 el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora fijaos que es un poquito irónico lo que nos presenta ahí el apóstol Pablo. El Dios invisible y que no se puede conocer, ahora se ha hecho a Él mismo visible y nos da la oportunidad de que podamos conocerlo. Esa es la idea detrás del versículo 20. El autor divino se ha revelado a sí mismo. Se ha revelado en la creación. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que puedo salir allá afuera a la calle en una noche de verano despejada, puedo mirar hacia las estrellas y puedo decir, ahí está Dios, estás ahí. Cualquiera puede mirar al mundo y saber que hay un Dios, que alguien hizo esto, que alguien creó tal otra cosa. Y si ese alguien creó todo, entonces debe tener un poder eterno, debe ser todopoderoso, debe ser divino. Por lo tanto, debo ser totalmente dependiente de Él. No tengo nada, no hay nada que me pertenezca. No hay nada que yo tenga que no sea suyo. Le debo mi vida. Y Pablo dice que lo que ocurre es que la gente toma esa verdad y la reprime, la suprime, la esconde y la distorsiona. Esa es la esencia del pecado. No quiero a Dios, en mi vida.
y esto es lo que Dios ha hecho. ¿Puedo realmente conocer a Dios o conocer al Dios de la Biblia simplemente mirando su creación? ¿Puedo conocer al Dios de la Biblia simplemente mirando su creación? Veo maravillas, veo muchas cosas que me gustan. No sé vosotros. A mí me encanta ir, os lo he dicho muchas veces, creo que ya lo sabéis, está rayado ya con eso. Me encanta ir a Calella de Palafrugell. Es mi lugar de vacaciones de siempre. Me encanta hacer snorkel ahí entre las rocas. Me encanta. En Calella hay peces de muchos colores. Hay peces azul fluorescente, azul neón, amarillos, rojos, naranjas. Hay hasta estrellas de mar, que mucha gente no sabía que hay estrellas de mar. Ahí hay estrellas amarillas, hay estrellas rojas. Hay erizos, cuidado con los erizos en las rocas, si no llevas los zapatos de agua. Hay muchas cosas que podemos observar. Puedes mirar, esto es un poco friki, pero ¿a quién le gusta ver ojos? A mí me gusta ver, bueno, los ojos de mi mujer, ¿va? Y espero que a ti también te guste ver los de tu mujer. Pero me gusta acercarme a ella, me gusta cuando le da la luz del sol de lado y se ve el ojo como transparente, algo así por dentro, y se ven rayas, se ven colores, se ven formas. Es algo increíble, es algo único, es algo precioso. Podemos salir ahí afuera y podemos ver las montañas, podemos ver la nieve todavía en esas áreas de Camprodón. Y alguien ha hecho todas estas cosas. Pero ¿es eso suficiente? ¿Es suficiente ver solamente esas cosas? Hay dos tipos de revelación de Dios. La revelación general, es decir, Dios se le ha mostrado a todo el mundo por medio de su propia creación. Es la revelación natural, cualquiera lo puede ver. Cualquiera puede ver su creación, pero eso no es suficiente para salvarte. Eso solamente te condena. Y luego está la revelación especial. Dios se revela a través de Cristo en su palabra, en las Escrituras. Eso es algo sobrenatural. Eso es lo que necesitas para conocer a Dios realmente y ser salvo. La revelación general, lo que podemos ver, grita, hay un Dios. Hay un Dios. Pero la revelación especial dice, Dios vino a por ti. Dios ha venido a por ti. Entonces, ¿por qué Dios se ha tomado la molestia de enseñarnos e intentar hacer algo tan obvio? Mirad la última frase del versículo 20. Dice, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Ahí está. Dios ha hecho todo esto para quitar cada excusa de cada ser humano que jamás haya existido. Y sabéis, yo me incluyo en esto obviamente. Un domingo como hoy en el que vengo aquí a predicar sobre la ira de Dios y el pecado, necesito que este mensaje aterrice en mí primero. Necesito primero este mensaje. Yo también suprimo verdades, o por lo menos lo intento. Yo también necesito el Evangelio todos los días de mi vida. Vosotros también, no solamente hoy, el domingo. Y escuchadme, no existe tal cosa como una tribu inocente en el Amazonas. No existe eso. No existe tal cosa como un impío o una persona pagana inocente en Vic. No existen. Todo el mundo sabe que hay un Dios. La Biblia nos dice que no existe tal cosa como un ateo, por lo menos un ateo honesto. Y no usemos tampoco el agnosticismo, ¿no? ¿Qué dice el agnosticismo? Bueno, puede ser que haya algo, ¿no? Hay algo por allá afuera, ¿no? Pero no hay suficiente evidencia. Sé que hay algo, pero necesito más pruebas.
Y algún día estaremos delante de Dios y le miraremos y entonces le diremos, es que yo no sabía. Si me hubieras dado un poquito más de pruebas de tu existencia, entonces hubiera creído en ti. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? Te va a decir, me mostré a ti cada día de tu vida. Cada día de tu vida. Escuchad lo que dice un predicador que me gusta mucho, R.C. Sproul. Él dice, la excusa que queda desterrada, la excusa en la que cada pagano espera en vano confiar, la excusa que queda pulverizada por la autorrevelación de Dios en la naturaleza, es la pretendida, vacía y deshonesta apelación a la ignorancia. Nadie podrá acercarse al tribunal de Dios alegando justamente, si tan solo hubieras sabido que existías, seguramente te habría servido. Esa excusa queda aniquilada. Nadie puede alegar a la ligera evidencia insuficiente para no creer en Dios. Porque eso es lo que hace la revelación general. La revelación general es suficiente para condenarnos, pero no es suficiente para salvarnos. Condenará al mundo entero. Al final de esta carta o de este libro de Romanos, en el capítulo 16, cuando lleguemos ahí dentro de unos años, el apóstol Pablo va a decir, pero que ha sido manifestado ahora. Capítulo 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Antes de que veamos el diamante, déjame hacerte una pregunta directa. ¿En qué área de tu vida estás suprimiendo una verdad que ya sabes? ¿En qué área de tu vida estás suprimiendo una verdad que ya sabes? ¿Qué llevas encerrando en esa caja fuerte? ¿Qué llevas tiempo encerrando en esa caja fuerte? Porque todos tenemos algo. Una relación, un hábito, una dirección que Dios te está señalando desde hace meses y llevas tiempo mirando para otro lado. No lo sigas suprimiendo. No lo sigas suprimiendo. Pero esto es lo que quiero que oigáis. Ese es el terciopelo negro. Ese es el terciopelo negro. Eso es lo que dice el diamante. Que Dios ha hecho más que solo la revelación general. Que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Que el Verbo se hizo carne. Que Dios nos dio su palabra, la palabra de Dios, a Jesús y que lo envió a Él. Así que cuando oímos que la ira de Dios se revela contra toda la humanidad, la ira de Dios es real, porque nuestro pecado es real. Pero escuchad, el Evangelio dice que la ira de Dios fue derramada sobre la cruz. ¿Habéis escuchado? El Evangelio dice que la ira de Dios fue derramada sobre Jesús en la cruz. Que Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Que Él fue el fiscal que se puso en el lugar del acusado. Y que ahora, a través de la fe en Él, podemos ser declarados no culpables. No culpables. Amén. No porque seamos inocentes, sino porque Él se hizo culpable por nosotros. Él tomó tu ira. Él recibió tu castigo. Eso es lo que pasó en aquella cruz.
Y esa es la belleza del diamante. Brilla contra la oscuridad de nuestro pecado. Así que cuando miramos a la cruz, vemos dos cosas por lo menos. Dos cosas a la vez. Cuando miramos a la cruz vemos lo horrible de nuestro pecado, pero a la vez vemos el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Y eso cambia absolutamente todas las cosas. Así que no rechacemos la verdad, no la reprimamos, no la suprimamos, aceptemos esa verdad y corramos hoy hacia Jesús.